empezar con una idea que siempre me ha cautivado, me ha fascinado y que aprendí especialmente enseñando liderazgo. Y es esta idea de que la vida es como un lienzo. La vida es como un lienzo que Dios nos entrega. Y nuestra actitud es como un pincel con el que pintamos. Bien. No sé si todos están familiarizados con los lienzos, pero ahí están. Un lienzo es ese material en donde nosotros pintamos. Y Dios nos entrega un lienzo a todos nosotros, pero debemos escoger el pincel con el cual lo hacemos. Ahora, la actitud es muy importante porque será ese lienzo con el que yo voy a pintar mi vida. Dependiendo la actitud que yo tenga en la vida, yo voy a crear una obra muy linda o voy a destruir lo que hago. Puedo tomar la actitud como una gran herramienta para darle color a la vida, para poder cumplir con el propósito divino, o puedo simplemente usar cualquier otra cosa y dañar ese lienzo que Dios me ha prestado, que es la vida. Quiero que entiendas que la actitud es una disposición interna, es una disposición de nuestra mente que afecta lo que sentimos, que afecta lo que hacemos. Y lo interesante es que la actitud es algo que se aprende. La actitud no es algo que viene ya fijo en nosotros, sino que es algo que vamos desarrollando con el tiempo, lo vamos aprendiendo, lo vamos modificando. Se forma y se desarrolla a lo largo de la vida. Por tanto, no es tan fácil como decir simplemente que esa es mi actitud y así se queda. O como he escuchado a personas decir, no, es que hoy me levanté con el pie izquierdo y no se puede modificar. Si fuera así, pues yo te diría que te fueras y te acostaras y te levantaras ahora con el pie derecho para que la cosa cambiara, ¿cierto? Pero en realidad sí podemos modificar nuestra actitud, sí podemos cambiarla. A veces no es tan fácil. Y quiero que recuerdes bien esto hoy. Tu vida es un lienzo que Dios te ha prestado. ¿Qué vas a escribir en ese lienzo? ¿Qué vas a pintar en ese lienzo? Y la actitud que tú tomes es ese pincel con el que pintas algo que quedará para el mundo. Es lo que dejas en el mundo, es lo que dejas en tu familia, es lo que dejas en la sociedad. Como creyentes, también tenemos un lienzo. Como iglesia, Dios nos ha dado un lienzo y quiere que pintemos ese lienzo para Colombia, quiere que sea algo diferente. Si vamos a cambiar a Colombia, nuestra actitud debe ser una actitud muy diferente a la que comúnmente encontramos en nuestra sociedad. Y hablamos la semana pasada precisamente del orgullo y cómo estar llenos de ese orgullo nos impide recibir de Dios y nos impide recibir ese avivamiento. Y estamos en busca de Dios estas semanas, estos días. Estamos recorriendo un tiempo en donde le estamos diciendo a Dios, queremos un avivamiento, realmente queremos verte. Queremos experimentar tu presencia en nosotros, queremos ver tu transformación en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y hoy quisiera que pienses en que tu actitud, ese pincel, hoy la vamos a definir de una manera muy particular, porque es lo que Dios espera de nosotros. Hoy vamos a descubrir cómo Jesús vivió su vida y por qué deberíamos seguir su ejemplo para que de alguna forma esto nos motive a cambiar radicalmente lo que pasa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra historia. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Vas a abrir tu Biblia o la vas a encender? Y vamos a hablar de la actitud de Jesús. Y vamos a confrontarnos con esa actitud de Jesús. Por tanto, escribe el apóstol Pablo, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí encontramos ya una guía de lo que Pablo quiere explicar sobre lo que fue o es la actitud de Jesús, que hizo que pudiera hacer cosas tan poderosas por la humanidad y que su mensaje perdure hasta el día de hoy y que siga transformando vidas y corazones. Y está diciendo allí que si sentimos algún estímulo, es decir, algún consuelo, algún ánimo, si somos realmente empujados a hacer algo correcto, algo bueno,
Y ese ánimo, ese estímulo puede ser a través de palabras, puede ser a través de formas no verbales, pero Dios nos invita a que nosotros podamos estar estimulados, pero no aparte. Nos invita a que podamos estar estimulados como cuerpo. Fíjense que no está hablándole a una persona, le está hablando a una comunidad. Le está diciendo a esa comunidad que si ellos están siendo estimulados, deberían hacer lo que sigue. Quiero que me acompañes bien en lo que estoy explicando. Ahora, la palabra estímulo es paraklesis. ¿Qué significa eso? Ánimo. Pero me llama mucho la atención que después dice, si encuentran estímulo en su unión ¿con quién? Con Cristo. O sea, está hablando de que para que podamos ver a Dios obrar, para que podamos ver ese avivamiento en medio de nosotros, adelantándome un poco, nosotros debemos estar unidos en torno ¿a quién? Dígalo duro. A Cristo. No estar unidos a nada diferente que no sea Cristo. Ahí es donde está el asunto clave de este texto. Queremos ver un avivamiento en nuestra familia, queremos ver un avivamiento en nuestro país, queremos ver un avivamiento en la iglesia. Entonces tenemos que empezar a pensar si realmente estamos unidos en Cristo, porque hoy hay muchas cosas que nos pueden separar. Muchas. Y tradicionalmente muchas nos han separado como cuerpo de Cristo. Desde cosas tan sencillas de cómo llevamos a cabo una reunión como esta. ¿Qué tipo de música usamos? ¿Cómo debería vestirse el predicador? Entonces, esas son tonterías, porque realmente cada congregación, cada iglesia es muy diversa, es muy diferente. Lo mismo pasa a nivel de la familia. En la familia tenemos personas que somos diferentes. En el país tenemos un país diferente. Por tanto, si nosotros nos quedamos pensando solo en las cosas que nos dividen, jamás veremos un avivamiento. Jamás. Y la iglesia jamás verá un avivamiento. Porque siempre estará buscando la unidad en otras cosas. Y eso es peligroso. Lo que está diciendo es que busquemos nuestra unión en Cristo, porque es Cristo el que nos anima para estar unidos. Porque utiliza esta palabra hermosa que es el estímulo, el paraklesis. ¿Recuerdas que Jesús dijo algún día, yo les enviaré a alguien que tomará lo mío y se los hará entender y les hará saber todo esto? ¿Y cómo lo llamó en griego? El parakletos. Está totalmente conectado. ¿Quién es el que nos va a animar? Dios mismo. Si nosotros nos mantenemos en Cristo, es Cristo el que nos da unidad, el que nos permite estar, como dice allí después, unidos ¿en qué? En amor, en compañerismo, en afecto entrañable. Y después dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. ¿Es eso posible? Algunos dicen no. No es posible si hablamos de ciertas cosas. No es posible si nos metemos en política. Porque en política tú vas a tener una idea, yo voy a tener otra idea. No es posible si nos metemos en ciertos aspectos de la vida y tratamos de encontrar unidad allí. No es posible. Ahora, quiero que me entiendas bien. ¿Eso quiere decir que no hablemos de política? No. Eso quiere decir que encontremos lo que la Biblia piensa sobre la política. Y que nos unamos alrededor de lo que Cristo revela en su palabra, no de lo que yo pienso, o lo de que un líder piensa, o lo de que un político de turno piensa. Eso implica que descubramos en la Biblia todo lo que Dios nos quiere decir sobre eso y sobre cualquier otra idea que nosotros tengamos. Porque de lo contrario siempre vamos a estar peleando. Siempre. Pero necesitamos ir a descubrir lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces sí es posible. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Que seamos entrañables, unidos en lo que Cristo dice. Eso es lo que nos debe unir, eso es lo que nos debe hacer poderosos, fuertes. Eso es lo que trae el verdadero avivamiento. Ustedes saben el poder que hay en la unidad. Si no nos unimos, jamás produciremos impacto en este país. Si seguimos cada uno por nuestro lado, si seguimos cada uno haciendo pequeños esfuerzos, jamás vamos a producir nada en Colombia. Pero si la iglesia está unida, la iglesia va a traer transformación a Colombia. Lo cual no significa que todos tengamos que hacer lo mismo. Significa que cada uno de nosotros, con lo que sabe hacer, está convencido de que hay una misma misión que cumplir. ¿Sí me entienden? Entonces tú no tienes que hacer lo que yo hago, tú tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer,
y tenemos que sumar todo eso, pero el mismo parecer está alrededor ¿de qué? De Cristo, del propósito, de la misión que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado como pueblo. Y es solamente en esa unión con Cristo que podemos desarrollar compañerismo, amor, afecto. No hay manera de que alguien sea uno a menos que tenga amor, compañerismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestras familias a pesar de los distintos que somos y las diferencias que tenemos? Que nos amamos. ¿Cuántos de aquí han discutido alguna vez con un hermano? ¿Cuántos han discutido con el esposo y están juntos hoy? Sí, porque hay unos que han discutido y ya no están con el esposo, pero quiero explicarte que el problema de nuestra sociedad es que no hemos aprendido que el amor puede cubrir multitud de faltas. Que cuando amamos como Jesús ama es posible resolver la mayoría de las diferencias. Que cuando yo me enfrento o tengo una discusión con un familiar, si yo lo amo, pues yo sé que es mi familiar para siempre. Por tanto, yo no lo voy a hacer a un lado. Y quiero hablarle a los esposos. Porque cuando tú te casaste, muchos pueden pensar, esto me caso hasta que funcione. No, si tú te casas, te comprometiste a que esa iba a ser tu familia para toda la vida. Y así tienes que verlo. Porque si tú entras a un matrimonio pensando en que si algo no funciona te vas, entonces no lo ves como tu familia. Es un compañerito por ahí que tienes un tiempo, una compañerita, pero no es el mismo lazo, el mismo vínculo que tienes como con un hijo, ¿sí o no? Porque un hijo no nace y dice, si mi hijo no me funciona, yo lo saco corriendo en 10 años. O alguien ha concebido un hijo así. Alguien se ha embarazado o han tenido, digamos, este embarazo y hablan el esposo y la esposa y dicen, bueno, vamos a intentarlo, pero si el muchacho o la niña no nos sale bien, lo echamos. ¿Sí? ¿Cierto que no funcionamos así? Pero somos, perdónenme, la sociedad es tan irresponsable que no le ha enseñado a las personas que se van a unir en un matrimonio que así es que se tiene que ver el matrimonio. Entonces yo me caso y mi esposa es mi esposa para toda la vida. Para toda la vida. Pero algo que va haciendo que sea más fácil y más fácil y más fácil desarrollar esa unidad y esa certeza es precisamente el amor, el afecto entrañable. Y Pablo está diciendo, llénenme de alegría al desarrollar eso. Y el único que les puede dar eso, ¿quién es? Jesús. Es el único. Jesús un día le dijo a sus discípulos, mis queridos discípulos, ámense como yo los he amado a ustedes, para que así el mundo vea que yo he venido. ¿Y cómo los amó Jesús? Oiga, si uno analiza la historia de Jesús con sus discípulos, Jesús hubiera sacado patadas a más de uno a los meses. Eran tenaces, como tú y como yo. Pero Jesús les amaba y les ama como nos ama a nosotros. Entonces Jesús, a pesar de que a veces le salimos con unas cosas que no tienen nada que ver con su palabra, que no tienen nada que ver con lo que Él quiere, aún así que nos ama. Y nos invita a que sea su afecto entrañable, el afecto de Jesús en nuestro corazón, el que nos permita amar a otros. No hay manera de mantener este amor y este afecto a menos que tengas una conexión profunda con Dios y con Jesús. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, tú no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, sino amas a tu prójimo al que puedes ver. La prueba ácida del amor. Ay, yo amo, pero detesto al que está sentado al lado mío en la iglesia. No lo puedo ver. Y escucha uno de estos comentarios, no es que yo no puedo con tal persona, yo no puedo con fulano. En medio del pueblo del Señor. Entonces, ¿cómo Jesús sí pudo? Bueno, si tú no puedes, Jesús te puede ayudar. Y eso es lo que realmente va a producir unidad real. Esa es la unidad que va a traer. Nos va a disponer la mente, nuestra actitud de una manera específica. Nos va a revelar a todos lo que dice su palabra. Y vamos a recibir lo que su palabra dice y vamos a estar caminando en la misma dirección.
Y así podremos ver el avivamiento. Entonces quiero que repitas esto conmigo hoy. Sin humildad no hay unidad. Porque lo que nos impide muchas veces desarrollar ese amor, ese afecto entrañable, ¿sabes cómo se llama? Orgullo. Y lo hablamos la semana pasada. Hoy me voy a centrar en la humildad. Porque nuestra actitud debe ser una actitud humilde. Sin humildad no hay unidad. Sin humildad lo único que hay a veces es uniformidad que está forzada o un caos disfrazado. Pero no existe una verdadera unidad en Dios. Porque nosotros, al ser orgullosos y no ser humildes, no estamos dispuestos a reconocer que estamos equivocados. No estamos dispuestos a reconocer que la palabra nos puede corregir a todos. No estamos dispuestos a escuchar a otros que nos están tratando a veces de hablar de la palabra y nos pueden corregir. No estamos dispuestos a ceder, porque tal vez a veces yo no soy el que se sabe las cosas y puedo dejar que otro sea el que figure. Y lo mismo sucede a nivel de nuestro hogar. El egoísmo y la vanidad destruyen la unidad. Y eso es lo que vemos hoy. El orgullo excluye, pero la humildad siempre incluye, siempre. Por eso nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice allí el texto bíblico. ¡Wow! Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es un acto de humildad, no de voluntad fuerte, no de debilidad. Miren, en una orquesta, cuando uno escucha una orquesta sonando bien, uno sabe que cada músico es talentoso, ¿sí o no? Cada músico que hay en una orquesta es súper talentoso. Pero todos los músicos talentosos se someten a una partitura. Y todos se someten al liderazgo de un señor que dirige la orquesta. ¿Sí o no? ¿Sabes cuál es nuestra partitura? La Biblia. ¿Sabes quién es nuestro director de orquesta? Jesús, a través del Espíritu Santo, que es el Paracletos. Y si nosotros somos humildes, someteremos lo que sabemos, lo que entendemos, lo que vemos, lo someteremos a la partitura y lo someteremos al director de orquesta. Si no somos humildes, no va a pasar. Y estaremos luchando por lo mío, por lo nuestro, por lo que a mí me parece, pero no por lo que Dios quiere. Y Jesús es el modelo perfecto de humildad. Y continuemos allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Cristo Jesús. La actitud de ustedes, la tuya, la mía, la de cada uno de nosotros. Es más, quiero que mires a una persona que tengas al lado y le digas, la actitud tuya debe ser como la de Cristo Jesús. Y vi caras que dijeron, bueno, listo. Bueno, ahora les voy a decir cuál es la actitud de Cristo Jesús. Miren la actitud de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es uno de los pasajes más impactantes que hay en el Nuevo Testamento, porque nos enseña varias cosas. Nota que en el versículo 6 dice que Jesús no se aferró a su posición, no se aferró a su naturaleza. Quiero ser claro, los creyentes cristianos consideramos que Jesucristo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que comparte la naturaleza divina con el Padre. Entonces, lo que está diciendo allí Pablo es, Jesús es Dios, pero Él no se aferró a Dios, a ser Dios. No se apegó a eso, porque Jesús había podido decir, yo soy Dios, ¿yo por qué voy a hacer lo que me toca hacer? ¿Yo por qué tengo que hacerme hombre, nacer como un bebé, depender de una mamá y de un papá, orinarme en los pañales? Piénsalo, estamos hablando de la majestad divina. Ser limpiado. ¿Yo por qué tengo que crecer con unos hermanos que no me entienden?
Porque los hermanos de Jesús dicen que no le creían. Yo creo que la vida con los hermanos de Jesús debió ser un poco compleja. Porque la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Nunca. Que fue tentado, pero no pecó. Entonces imagínense, esos hermanos, yo me imagino cómo miraban a Jesús. Ay, don perfecto. Crecer y cuando tienes que venir y hablarle a tu pueblo y tu pueblo no te escuche. Y reunir 12 personajes para que caminen contigo 3 años y que les digas una cosa que al otro día no te das cuenta que no entendieron. Y que los ames y te abandonen cuando estás en la mala. O sea, como a cuento de que Jesús tenía que venir. Y ser crucificado en una cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. O sea, seamos honestos, ¿alguno de ustedes haría todo eso por alguien? Pero Dios sí lo hizo por ti. Dice que no se aferró a su orgullo, a su ser Dios. Si él hubiera sido orgulloso, porque él no es orgulloso, si hubiera sido orgulloso, si hubiera aferrado a eso, hubiera dicho, no, yo no me quieren, no quieren lo que yo les tengo, muéranse, piérdanse. Quiero explicarte otra cosa. Si tú crees que Él es Dios, bien. Ahora, si no crees que Él es Dios, Él sigue siendo Dios. No se le cae nada, no necesita nada. Entonces, Jesús lo hizo todo porque te ama, porque nos ama, y por esa razón, por ese amor, se despojó a sí mismo. Dice allí que Él no se aferró a ser Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Que la humildad no es negar quiénes somos, porque Jesús jamás negó quién era. La humildad es usar lo que somos para ayudar a otros. La humildad jamás será negar lo que somos. La humildad será usar lo que somos para ayudar a otros. No solamente vernos al ombligo a nosotros para sacar provecho para nosotros, sino que siempre usaremos lo que Dios nos ha dado, los talentos que Dios nos ha dado, para bendecir y servir a los demás. Esa es la verdadera humildad. Nos despojaremos de nuestro ego para servir a otros. Nos despojaremos de nuestros títulos para servir a otros. Jesús se vació. Este es uno de los grandes misterios teológicos, lo que se conoce como la kenosis o el vaciamiento de Dios. ¿Es que Jesús dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios. Simplemente que Él voluntariamente se sometió como hombre a las leyes de este mundo, a las leyes naturales. Se sometió a la limitante que había como ser humano. Miren, Jesús llega a un estanque y hay muchos enfermos. ¿Cuántos sana? 1. Porque Él como ser humano entendió que se estaba limitando y abrazó su limitación. Él mismo se limitó. Él mismo se limitó en cuanto a lo que podía hacer, decir. Y es muy lindo porque Él podía imponerse como rey. En esa época la gente estaba esperando un Mesías que fuera rey. La gente estaba esperando a ese Mesías que los llevara a la guerra a triunfar contra el Imperio Romano. Esa era la idea del Mesías, por eso lo rechazaron. ¿Y qué hizo Jesús? Les voló la cabeza a todos. Porque Él no se presentó así. ¿Sabes? En el contexto histórico romano, la humildad era vista como una debilidad. Los romanos y las culturas paganas antiguas celebraban más la gloria, el honor, la fuerza, la dominación, el prestigio personal. Eso es lo que celebraba Roma. La humildad era irrelevante, y no solo irrelevante, la veían negativamente. La humildad estaba restringida para los esclavos, para los vencidos, para los pobres, pero no para los romanos, no para la gente que era poderosa. La humildad era algo negativo totalmente. Y sabes, me doy cuenta que en el mundo moderno es lo mismo. En el mismo moderno hay promoción personal, visibilidad, éxito público, autopromoción. Miren las redes sociales.
Es una autopromoción constante. Uno ve a los gobernantes, alcaldes, gobernadores, a la presidencia, gastándose un montón de dinero que los contribuyentes pagamos, contando dizque lo que hacen, si ese supone lo que deberían hacer. Porque el juego no es servirte, el juego es decir que hice cosas para que yo pueda lanzarme la próxima vez a otra cosa. Quiero que entiendan eso. ¿Saben? Estoy harto de escuchar gente que quiere lanzarse al consejo porque después quiere ser alcalde, porque después quiere ser senador, porque después quiere ser presidente. No están pensando en servirnos hoy, están pensando en servirse ellos a ellos mismos. Eso es autopromoción. Y nosotros tenemos que valorar ese servicio al prójimo. Humildad. En contraste, Jesús sirvió y amó desde abajo. Jesús vino y no se impuso. Jesús no vino a matar a todos los que pensaban diferente a él. Lo hubiera podido hacer. Jesús vino a amar a la gente y a mostrarle cómo transformar los corazones cuando el Padre viene a su vida. Él se vació. Y se vació más que cualquiera. Entonces quiero recordarte algo. Y es que Jesús descendió más de lo que tú jamás vas a tener que descender. Porque aquí ninguno de nosotros es Dios. Entonces siempre que pienses que tienes que descender para servir a otro, para ayudar a otro, no has descendido lo suficiente. Jesús se humilló y hay algo más que me parece impresionante ahí en el versículo 8. Se humilló y obedeció. Se hizo obediente, dice allí, y hasta la muerte de cruz. Este es otro concepto increíble acerca de Jesús. No solo bajó de nivel. Quiero que entiendas que la palabra humilló, en este caso, no es un término peyorativo. Humillar, lo que está diciendo aquí es que Él está en su pedestal de Dios, llamémoslo así, en su trono. Humillar significa que Él se baja y se pone a tu nivel. Por eso se hizo hombre. Porque Él quería que nosotros lo conociéramos personalmente. Si la gloria de Dios se hubiera manifestado, nos destruye a todos. Entonces Él tiene que venir como hombre a conectar con nosotros. A conectar con esta humanidad a la que quiere amar y servir y rescatar. Entonces, humillar significa bajarte donde estás y ponerte al servicio al mismo nivel de la gente. Tú no sirves a la gente desde arriba, tú sirves a la gente en su nivel. Tienes que encontrarlos allí. Pero no solo eso, sino que obedeció, me parece impresionante. Obedeció. ¿Cómo así que obedeció? Que es que los seres humanos tenemos en Jesús un ejemplo precioso de que la obediencia es algo que hay que desarrollar. Jesús era ser humano verdaderamente, Dios verdaderamente. Su humanidad le permitiría ser tentado para desobedecer. ¿Se acuerdan los episodios de la tentación que hay en Mateo? Cuando el diablo le dice, si te postras ante mí, te daré todos los reinos de la tierra. Quiere decir que había una posibilidad de que esa naturaleza humana lo arrastrara a él a pecar, a no obedecer al Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Quiero que entiendas que era verdaderamente hombre, porque algunos dicen, no, pero es que como él era Dios. No, él era verdaderamente hombre también. Se sometió, recuerda, se limitó. Entonces él había podido caer y no cayó. Aprendió a obedecer y tuvo que obedecer. En Getsemaní le dijo al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Y saben qué me doy cuenta? Que hoy no hay respeto por la obediencia ni la autoridad en nosotros. No existe. Hijos que deshonran a sus padres. No hay sometimiento a la autoridad de ningún tipo. Digo a la buena autoridad. Porque el único permiso que la Biblia nos da para no someternos a una autoridad es cuando la autoridad nos quiere obligar a hacer algo que va en contra de la Biblia, del principio de Dios. Pero si nosotros estamos llamados por Dios a mostrar el amor de Dios, también es a través de la obediencia. El respeto. ¿Qué es nuestra sociedad sino una sociedad que no respeta autoridad? En ningún frente. Entonces Jesús nos enseñó que tenemos que aprender a obedecer.
Y para poder obedecer tenemos que ser humildes. Yo les digo a los padres de familia, si ustedes dan una instrucción correcta en su casa y sus hijos los desobedecen, ¿eso es bueno o eso es malo? Uy, como que no saben. Pensé que iban a decir como con más pasión. Dígalo con fuerza. Es que estamos en una sociedad en donde la gente cree que no hay nada malo y nada bueno y todo depende como usted lo mire. No, si sus hijos lo desobedecen a usted, es malo. Si usted les ha dado una instrucción correcta. Entonces yo quiero explicarle. Si usted está trabajando en una empresa y su líder, su jefe, le da una instrucción correcta y usted sale a quejarse y a hablar mal de él y a sabotear lo que su jefe hace, ¿eso es bueno o eso es malo? Tan sencillo como eso, ¿sí o no? ¿Se lo pregunto en la iglesia? Si alguien de logística lo invita a usted a que por favor se siente en un lugar y respete el orden porque es que queremos que la gente llegue y se siente tranquila y todo eso, y usted le dice, yo me siento donde me da la gana, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Lo va a seguir haciendo? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso se llama orgullo. Usted no sabe quién soy yo. Ah, es que yo soy fundador del punto de encuentro. Qué bueno, gloria a Dios, pero yo también. De verdad, o sea, familia, entendamos que tenemos que cambiar el chip. Nadie les está diciendo que hagan cosas que no son y nadie nos está pidiendo que hagamos cosas que no son. Pero es que tenemos esa resistencia, esa resistencia, esa resistencia a la autoridad. Y quiero explicarte cuál es el problema con eso. Que si tú no le enseñas a tus hijos a obedecerte desde el comienzo, con amor, con sabiduría, cuando crezcan, no solo no obedecerán a nadie, sino que no obedecerán a Dios. Entonces, Jesús nos enseña que Él se humilla, Él obedece. Y es muy lindo porque es esta imagen que yo tengo en mi cabeza del papá que está con su hijo. O sea, uno cómo aprende que algo es bueno, por amor. Ayer hablábamos en nuestro tiempo de ayuno sobre el temor del Señor. Y hablábamos que el temor del Señor tiene que ver con el respeto que yo le doy a Dios, con la reverencia que yo tengo a Dios, pero que yo aprendo a conocer a Dios y lo amo y por eso obedezco. No lo hago porque estoy aterrorizado por Dios, sino porque lo amo. Y así es nuestra vida. Los padres tenemos que ponernos al nivel de nuestros hijos para poder compartir con ellos y que conozcan nuestro amor, para poder orientarlos. Y así en todos los niveles. No podemos servir a otros si no caminamos a su lado. No podemos servir a nuestra pareja si nosotros no entendemos cuáles son sus necesidades y no compartimos sus vivencias profundamente. Nosotros no podemos servir a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones si no caminamos al lado de ellos, si los criticamos solamente, si no nos ponemos en sus zapatos. Tenemos que romper esa cultura del abandono, de la orfandad que hay en nuestro país. Tenemos que cambiar la mentalidad de deshonra hacia los adultos. Ya es hora de que le volvamos a enseñar a nuestras nuevas generaciones que a un adulto se le respeta, se le honra por las canas que tiene. Ya es hora de que dejemos de poner a los adultos y a los ancianos en una esquina como si fueran trastos viejos que no sirven para nada. No podemos servir a la sociedad si no caminamos en medio de ella sin vender quiénes somos. Porque recuerda que no se trata de no reconocer quiénes somos, sino que de usar lo que somos para servir a los demás. Jesús se despojó de sus títulos, pero jamás se despojó de su identidad. Jamás. Él sabía muy bien quién era. Él sabía muy bien lo que venía a hacer. Y en nuestro servicio a la gente debemos despojarnos de todo aquello que nos impide amarlos, pero jamás renunciar a nuestra identidad. Claro que somos enviados al mundo, dice Jesús, pero no sean del mundo. Brillen allá, que su luz brille en ese lugar. Sirvan, conecten, ayuden, pero entiendan quiénes son. Eso es lo que Jesús nos enseña.
Jesús no renunció a su identidad. Jesús sí dejó atrás sus privilegios cuando estuvo en esta tierra. ¿Qué significa eso para nosotros? Creo que ya lo vas entendiendo. Y por eso quiero que pienses, ¿qué privilegios deberías estar dispuesto a soltar para bendecir a otros? ¿Qué cosas de tu vida, de tu orgullo que no te permiten servir a otros? ¿Estás sirviendo desde tu identidad como hijo, como hija de Dios? ¿O estás sirviendo desde tu necesidad de aprobación? Porque Jesús tenía muy claro quién era. Y Él todo lo que hizo, lo hizo desde su identidad correcta. Y esto es un desafío, la humildad es un desafío que todos tenemos que trabajar, todos. A los padres les digo, ustedes modelan la humildad que sus hijos deben imitar. ¿Se han arrodillado alguna vez emocional, espiritual o físicamente frente a sus hijos para caminar con ellos, para animarlos, no solo para corregirlos o regañarlos? Sus hijos pueden ver en ustedes el modelo de humildad. Pueden ver que papá le pide perdón a mamá cuando se equivoca o que mamá le pide perdón a papá cuando se equivoca. ¿Lo pueden ver? Pueden ver que papá y mamá son humildes en todos los lugares a donde van, en cada interacción que tienen. Para los hijos les digo, ¿qué tanto les cuesta obedecer, hijos? Pueden humillarse para escuchar, para aprender lo que sus padres, lo que otros tienen que decirles. Eso es humildad. Pueden someterse a mentores, a gente que los pueda guiar y enseñar cosas que ustedes no saben. En general, para todos nosotros, ¿nos molesta someternos a la autoridad? ¿Saboteamos activa o pasivamente las cosas cuando no son como queremos? Quiero que entiendan esto. Obedecer no es perder poder. Obedecer es aprender a amar con madurez. El mundo dice que uno es fuerte si impone su voluntad. Dios dice que uno es fuerte si obedece con humildad. Y quiero concluir lo que dice allí Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios lo exaltó ¿a quién? A Jesús hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque al final el que se vacía de sí mismo será llenado por Dios. Jesús fue exaltado por humillarse. Precisamente por humillarse. Y dice allí que toda rodilla se doblará. Y no porque Jesús lo obligue, sino porque yo creo que el corazón de Jesús ha conquistado a muchos y seguirá conquistando a muchos. Entonces, quiero que recuerdes, la humildad no es pensar menos en ti. Perdón, no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Voy a repetirlo. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti, para pensar más en Dios y en los demás. Es dejar de vivir en este mundo egocéntrico, en donde todo gira alrededor de nosotros y lo que queremos y lo que deseamos, y todo se trata a veces de nosotros. No se trata de ti. Así que esta semana quiero invitarte a que sigas transitando nuestro estudio en busca de Dios. Esta semana nos vamos a reunir en grupos. Te invito a que no faltes. Pero te invito a que cada día tomes lo que has leído la semana anterior y sigas meditando y sigas pensando y permitiendo que Dios haga cosas en ti. Y que te hagas esta pregunta a diario: ¿en qué debo vaciarme hoy para servir a Jesús? ¿En dónde debo ser más humilde hoy para servir a Jesús?
y haz algo práctico. ¿Qué tal si esta semana te propones servir a alguien renunciando a un privilegio personal? Ay, es que nunca tengo tiempo. ¿Qué tal si hoy inviertes un poquito más de tu tiempo en servir a otros, en enseñar algo, en acompañar a alguien? Nuestra actitud debe ser la actitud de Jesús, porque sabes, eso es lo que más me enamora de Dios, que Dios había podido imponerse, obligarnos, y no lo hizo. Y hoy nos ofrece que lo conozcamos con amor. Por eso quiero invitarte a que pienses en cómo parecerte más a Jesús. Y no porque al final digamos, ay, es que como Jesús entonces fue exaltado y entonces ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, entonces a mí también me va a venir algo muy bueno. Quiero explicarte algo que es una realidad en esta tierra. La Biblia dice que Jesús obedeció y obedeció ¿hasta dónde? Hasta la muerte. El hecho de que obedezcas, que seas humilde, no significa que no vas a pasar por cosas difíciles. De hecho, el camino de la obediencia llevó a Jesús a la muerte. El camino del servicio no siempre es fácil. El camino de ayudar a otros no es sencillo. Y por eso necesitamos transitarlos juntos, todos. Porque yo no sé qué depare el futuro para nosotros, cada uno. Pero sea donde sea que vayamos y sea lo que sea que Dios quiera y por donde tengamos que atravesar, que podamos atravesar con la actitud humilde de Jesús. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que yo esté sometido a ti, porque si tú estás conmigo, yo pasaré lo que sea y cumpliré tu voluntad. Y el mayor premio no será el éxito en esta tierra. El mayor premio será que tal vez un día, seguro, estaremos allí con Él. Y Él será quien nos reciba y nos dará un gran abrazo. Y lo que querremos hacer es lo que yo pienso ante su majestad, será tirarnos de rodillas delante de Él. Pero yo me imagino que Él nos levantará, nos abrazará y nos dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, hoy te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, amoroso. Aunque eres rey y podrías reclamar todo, has querido ganar nuestro corazón con humildad. Has querido ganar nuestro corazón con esa actitud que lo pinta todo de colores, Señor, porque aún las situaciones difíciles, cuando estamos contigo y te experimentamos allí al lado nuestro, podemos ver el color. Podemos ver el color que le has dado a nuestra vida. Hoy queremos humillarnos delante de ti y reconocerte como nuestro Señor. Hoy queremos rendirte nuestras vidas, no solo de palabra, todos nosotros. Y si hoy vienes por primera vez, quiero invitarte a que hagas esta oración por primera vez y puedas decirle, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que muchas veces actúo solo para mi beneficio. Reconozco que a veces tan solo he puesto un barniz de religión en mi vida, pero no te he hecho mi Señor. Hoy, Dios, todos reconocemos en este lugar que te necesitamos y que necesitamos vaciarnos más y más de nosotros, porque necesitamos verdaderamente tener tu actitud. Ayúdanos, porque nuestro ego a veces es súper grande. Ayúdanos porque la vanidad a veces está tan presente y no nos damos cuenta. Hoy, Padre, clamamos por tu Espíritu Santo para que pueda producir en nosotros ese afecto entrañable, ese amor que nos permita vivir en unidad, sirviéndonos y sirviendo a otros, para que tu avivamiento llegue por fin a nuestro país. Sana nuestras relaciones a través de esta actitud.
Sana los matrimonios, sana las relaciones padres e hijos, sana las relaciones en la iglesia, sana las relaciones en nuestros trabajos. Que seamos instrumentos tuyos para mostrar algo diferente allí donde estamos, y ayúdanos a mantener nuestra identidad fuerte y a entender quiénes somos y lo valiosos que somos y lo que nos has concedido, no para ufanarnos de ello, sino para ponerlo al servicio de quienes lo necesiten. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y nos transforma, nos desafía, pero nos anima y nos da esperanza también. Oramos en el nombre de aquel ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.